¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video especial de domingo. Como ustedes saben, son videos especiales porque son producidos de manera muy precaria mientras estamos en nuestro cambio, nuestra transición en términos de estudios, de producción, etcétera, como se lo habíamos adelantado. Pero amerita comentarles algo el día después de lo sucedido este sábado con los tres grandes vencedores. Y lo que viene a continuación, que como lo dice el título de este video, no va a ser nada fácil para ninguno. Me refiero a Jesse El Van Rodríguez, a Shakur Stevenson y al gran ganador del fin de semana, el gran protagonista que fue Brian La Bala Mendoza, que noqueó de manera espectacular a Sebastián Latorre Infernal Fundora. ¿Qué podemos decir de estos tres ganadores? Vamos a empezar con Jesse El Van Rodríguez, que denunció, al menos lo dijo luego de su combate contra Cristian González, que sufrió la fractura de la mandíbula y va a necesitar una cirugía, va a necesitar un tiempo alejado del boxeo, si bien es el nuevo campeón de las 112 libras de la Organización Mundial de Boxeo, y eso va a postergar cualquier pelea en lo inmediato. Lo que surgió, lo que me llama poderosamente la atención, y les quiero aclarar por qué me llama la atención, es que salga de atrás de la puerta Eddie Hearn anunciando de que como el Van Rodríguez no puede pelear contra Sunny Edwards, que había levantado la mano, Sunny Edwards es el campeón de la FIB de las 112 libras, lo que corresponde entonces va a ser una pelea entre Sunny Edwards y el Rey Martínez. Un Rey Martínez que ahora no va a pelear con Arroyo, va a enfrentar a un rival a modo. Dentro de eso es un tema que les voy a hablar posteriormente en algún nuevo video, porque el Rey Martínez sigue dando mucho que hablar. Ahora tiene una pelea en la cartelera del 6 de mayo de Canelo Álvarez, y después de esa pelea que va a ser enteramente a modo, el Rey estaría entonces disputando una unificación que en su momento se habló mucho sobre eso contra Sunny Edwards. Por eso la pelea soñada que todos queríamos ver entre Edwards el Van Rodríguez va a tener que ser postergada debido a esa lesión en la mandíbula de un Van Rodríguez que realmente padeció mucho. Y creo que esta fractura ratifica lo que les habíamos dicho de la buena actuación del Chicharito González, que perdió por una diferencia que puede ser considerada quizás demasiado extensiva, demasiado abusiva para lo que fue su desempeño. Creo que dio una muy buena pelea, pero sobre todas las cosas desnudó muchas de las limitaciones y carencias que pueda tener el Van Rodríguez, por más que sea considerado uno de los nuevos fenómenos o futuros fenómenos del boxeo de primer nivel. Acusó dificultades en el peso de la mano y sobre todo mostró deficiencias defensivas. Le llegó cada vez que quiso el Chicharito con sus golpes, especialmente a la mandíbula y también a la zona media. Lo castigó varias veces, fue muy intenso y muy rápido en sus combinaciones y difícilmente se las quitaba. Él recibió muchos golpes, por más que fue el hombre de la ofensiva, me refiero al Van Rodríguez, fue el hombre de la ofensiva, fue el hombre del acoso, fue el que buscó la pelea y fue el que controló los tiempos de ofensiva, pero defensivamente hizo una pelea perfecta. González creo que mereció perder por menos diferencia de puntos, pero sobre todas las cosas dejó en claro, y aquí viene una de las razones del título, de que el Van Rodríguez va a tener dificultades cuando enfrente a hombres de mayor pegada y sobre todo esos rivales habrán aprendido mucho de esta pelea con González, que lo golpeó cuando quiso. Lo hizo de contragolpe, lo hizo en golpes de velocidad desde la segunda distancia y lo hizo incluso saliendo por laterales en una actuación defensiva que realmente fue muy interesante de analizar y de darle el valor que corresponde. En lo defensivo realmente estuvo casi perfecto, no solo llegó a los 12 asaltos, sino que con un poco más de pegada, como les decía en el video anterior, Cristian González pudo haber escrito otra historia en esa pelea contra el Van Rodríguez, que falló en algunos aspectos, por más que fue el hombre de la ofensiva. Vamos a esperar qué es lo que sucede en términos de la evaluación médica. Se habla de que va a tener que recibir entonces, va a tener que someterse a una cirugía. Todo eso indica que por lo menos va a estar de 6 meses en adelante fuera de los cuadriláteros. Entonces lo que vendría sería una pelea del Rey Martínez contra Sunny Edwards. No la va a tener fácil una vez se recupere y va a tener que mejorar en muchos aspectos de su boxeo si quiere sobrevivir
a lo que vendrá de ahora en adelante, hombres que tienen bien claro cómo enfrentarlo y cómo golpearlo. Eso con respecto a Jesse el Van Rodríguez. Con relación a Shakur Stevenson, a mucha gente realmente lo dejó encantado esa victoria sobre Shuichiro Yoshino, el japonés, un japonés muy limitado, realmente con enormes limitaciones, por más que es un hombre que venía de vencer a Ito, por más que es un hombre que venía de noquear a Nakatani, por más que venía precedido de una trayectoria donde se suponía que iba a ser un rival de primer orden, que iba a dar la talla, pero realmente Shakur se divirtió. Más allá de eso, no lo noqueó. Si bien ganó por nocaut, fue el referee que paró la pelea. Queda mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato de Shakur. En las redes sociales los fanáticos se han dividido, unos dicen que en 135 no va a tener condiciones por falta de pegada y porque ese tipo de boxeo que mostró no es un boxeo extremadamente táctico porque estaba enfrentando a un hombre frontal, un hombre básico, incluso hasta torpe en sus movimientos sobre piernas y que lo que tiene es su guapesa, su insistencia, su aguante al castigo y su insistencia en ir hacia adelante. Es un hombre que no tiene marcha atrás. Estoy hablando del japonés. Y se divirtió evidentemente Shakur Stevenson al punto de que no fue el Shakur de siempre, aquel hombre que trabaja siempre en retroceso, que usa la distancia, que abusa de su calidad en sus movimientos sobre piernas, pero no fue el Shakur de siempre porque evidentemente el rival que tuvo daba para eso y para mucho más. Le ganó como tenía que ganarle y no deja mucho de enseñanza en una pelea que tuvo poca historia. Hay que verlo con otro tipo de rivales a Shakur y en 135 libras realmente hay muy buenos oponentes. Entonces queda todo pendiente de la expectativa futura sobre quién va a enfrentar y qué tipo de rivales le van a poner delante. Yo creo que va a tener muchas dificultades. No va a ser tan fácil porque ahora, esta vez incluso enfrentó a un hombre más grande, va a enfrentar a hombres más pesados, con otro tipo de pegada y le van a soportar el golpe a un hombre que tiene poco golpe, porque realmente Shakur ha demostrado que no es aquel hombre inteligente que además tiene mano pesada. Le falta poder, lo compensa con su calidad, con su velocidad y sus movimientos. Hay que ver cuando encuentre un hombre bien dotado técnicamente, un hombre rápido, pero sobre todo que tenga buena pegada. Cuidado con eso, por eso tampoco para Shakur el futuro será muy fácil. Y nos queda Brian Mendoza, que fue la gran sorpresa del fin de semana, venció de manera espectacular a Sebastián Latorre Infernal Fundora. En el video anterior les dijimos que fue el gran batacazo, incluso hubo algunos de mis seguidores que me recordaron, digamos, oportunamente me recordaron que en mi video de la previa, en las dos previas, yo había alertado de que Sebastián Fundora es un hombre que pelea muy adentro, que se expone demasiado y que se arriesgaba ante un hombre que tiene buena pegada, que no es de un boxeo exquisito, porque realmente la Bala Mendoza no es un dotado desde lo táctico, es un hombre que pega muy duro, que aguanta castigo y que va para adelante y que utiliza, digamos, el poder de manera acertada en el momento correcto. Ha ganado peleas así. No es un hombre exuberante en su boxeo. No es un hombre que puede trabajar la pelea porque realmente esta pelea contra Fundora la llevaba perdida. Era Fundora el que la estaba controlando, era el que estaba adelante en las tarjetas, era también el que tenía la posibilidad de terminar rápidamente con un knockout porque lo había golpeado muy duramente allí en la corta. En el sexto asalto vimos a un Mendoza que trataba de sobrevivir, que se amarraba, que se abrazaba, porque realmente le estaban llegando golpes muy duros, tanto upper como golpes descendentes, como ganchos, lo estaba golpeando en su zona de confort. Yo no sé si eso fue una estrategia de confiarlo para que fuera a pelear allí en la corta distancia o no. Lo que sí tengo claro que ese sexto asalto lo confió demasiado a un Sebastián Fundora que entró como que entró en la trampa, fue a pelearlo allí en la mitad del cuadrilátero y creo que hubo alguna indicación de Salas sobre el golpe que necesitaba, que precisamente esa derecha que siempre la baja, y lo conectó precisamente por afuera con una izquierda que lo dejó turulato. Vamos a emplear un término que nos gustaba utilizar cuando éramos niños. Lo dejó desorientado, lo dejó sin saber qué hacer, le faltó reacción, le faltó instinto defensivo de ir a la lona rápidamente para recuperarse.
Quedó parado allí sin saber qué hacer y ese fue el momento. Estaba totalmente vulnerable, estaba debilitado y estaba a punto de caramelo para ser noqueado y no dudó un noqueador que en eso es letal. Creo que el gran mérito que tiene el boxeo de la bala Mendoza es que realmente él tiene una bala. Él tuvo 3 balas perdidas, que es algo que yo llamo cuando un boxeador saca esos tipos de golpes que nadie espera y acaba rápidamente. Porque lo único que le vimos a Mendoza fue esos segundos que fueron increíbles, que fueron espectaculares, que fue la izquierda que lo dejó tambaleante y parado allí sobre sus piernas debilitadas y en una suerte de tembladeral, porque realmente las piernas flacas de Fundora empezaron allí a moverse dudando entre caerse y no caerse, y fue el momento acertado para llegar con una combinación de 2 golpes y mandarlo caer pesadamente a la lona y de allí no poder levantarse. ¿Qué es lo que y ahora viene la hora qué del título de este video, y uno tiene que pensar qué es lo que va a pasar con cada uno. Vamos a empezar con Brian Mendoza. Mendoza es un hombre que ya le enseñó al mundo que pega como una mula. También le enseñó al mundo del boxeo que si se lo permiten en un corto espacio es capaz de derribar una montaña. Es decir, el que lo vaya a enfrentar tiene bien claro cómo enfrentarlo. Y ese es uno de los problemas que va a tener de aquí para adelante, porque repito, él es entrenado por un gran entrenador, para mí ya ha hecho los méritos suficientes, Ismael Salas, para ser el entrenador del año. Pero cuidado porque este Mendoza le faltan muchas materias todavía en la pelea larga. No le vi herramientas, no le vi planes, vi un hombre que trató permanentemente de sobrevivir ante un rival como Fundora, que se le fue arriba cuando quiso y que desde la segunda distancia le estaba llegando con buenos trayazos, lo estaba golpeando y era una pelea que iba a ganar. Apareció ese golpe, esa zurda que lo dejó mal y después la combinación de 2 golpes lo terminó. Ganó de manera espectacular y ese knockout es el knockout del año. Pero hay que poner las cosas en un verdadero contexto. Estaba perdiendo la pelea. No estaba haciendo una pelea realmente que uno pensara que la podía llevar a su territorio y ganarla. No. El que estaba ganando la pelea era Fundora, aparecieron esos 3 golpes y ganó Mendoza. Por eso va a tener que ajustar mucho, va a tener que mejorar mucho porque los próximos rivales saben de qué cuidarse y saben por dónde atacarlo. Porque mostró deficiencias por otro lado. Tiene aguante, es guapo, pega muy duro, pero a esa pegada dura le van a oponer algún tipo de antídoto que precisamente él lo enseñó, porque enseñó precisamente cuál es su gran virtud en esta pelea contra Fundora. ¿Y qué va a pasar con Sebastián Fundora? Creo que reaccionó muy bien. Me gustó la manera en la cual asumió la derrota, felicitó al vencedor, reconoció que este tipo de cosas son normales en el boxeo, se gana y se pierde, y también prometió mejorar, volver más fuerte y aprender de esta derrota que supongo yo hacia el interior de Fundora tiene que haber sido muy dolorosa. Realmente perder de esa manera, por más que su sonrisa diga otra cosa, por dentro debe sentir un gran dolor y una gran frustración. Lo que yo pienso de Fundora es que seguramente va a tener que tratar de cambiar muchas cosas, empezando por el tema físico. Él se mantiene, digamos, dentro de un peso para el cual no sufre, pero pienso que lo debilita mucho en la parte de piernas. Le faltan piernas y claro, este tipo de castigos empiezan a romper la torre infernal por abajo para terminar arriba. Le faltan piernas y tiene que trabajar por ese aspecto. Tiene que ganar más peso, tiene que irse a pelear en 160 libras y hacer un trabajo de fortalecerse desde lo muscular, desde lo físico, para ir a pelear a una división en la cual pueda su diferencia física marcar, digamos, las ventajas, utilizar las ventajas físicas, pero con un mejor peso. Y no lo va a lograr ni en 147 ni en 154. Por eso se supone que el peso, la división ideal ahora para Fundora tiene que ser las 160 libras. Si tenemos en cuenta que es un boxeador influyente, que es una figura que a la gente le gusta ver por su altura, por su carisma y todo eso, yo creo que rápidamente puede ser rankeado en las 160 libras y le van a aparecer las oportunidades de inmediato. Pero pienso, se me ocurre así al pasar, que debería Fundora subir a 160 libras y mejorar desde el aspecto físico para no verse tan vulnerable cuando se den este tipo de circunstancias, que es castigado como fue castigado, bastó un solo golpe, y digamos que es un poco incomún que eso suceda, apenas un golpe bastó
para dejarlo mal y lo que vino después fue el remate. De todas maneras, para Brian Mendoza realmente fue no solo fue un batacazo, fue aterrizar, digamos, en un viaje sin escalas en el primer nivel, poner su nombre bien en alto, tener un título y ahora salir a buscar otras metas más altas en un momento ideal de las 154 libras, en las cuales es posible que abandone su título en cualquier momento Jermaine Charlo, y hay buenos rivales a los que puede enfrentar con buenas bolsas y posibilidades de victoria. Pero cuidado, no va a ser fácil tampoco para Mendoza, porque ya saben de qué pata renguea. Ya saben cuál es su poder, ya saben cuál es su gran virtud, quizás sea la única virtud dentro de sus virtudes naturales, tiene algo que destaca que es la pegada. Entonces de eso se van a cuidar todos y va a tener que crear otro tipo de herramientas para no depender tanto apenas de su poder, sino también de otros recursos boxísticos. Como sea, tuvimos un gran fin de semana, lo disfrutamos, hubo 3 grandes peleas, pero nos quedamos con esta de Mendoza, que repito, dio el batacazo del año, no solo el batacazo, para mí hasta hoy es el knockout del 2023.